Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a estas charlas virtuales que tenemos desde la Comisión Estatal Electoral aquí en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Hoy estamos en la primera de una serie de charlas que vamos a tener en torno a los libros que tenemos en la comisión y las publicaciones que hacemos. Y hoy nos toca hablar de los libros de la Nacahuita, que es una colección de libros infantiles que tenemos preparada para niñas y niños que versan sobre temas relacionados con la política, la democracia, las elecciones y la cultura democrática. Para esta primera charla nos acompañan dos personas muy queridas de la comisión que han trabajado de cerca con nosotros. Una de ellas es Yaresi Salazar, autora de nuestra casa editorial de la comisión. Ella escribió los libros de la Guerra de las Engracias y Más fácil que una receta de flan. Bienvenida, Yaresi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Al contrario, yo feliz de estar aquí saludándoles. Muy bien, qué bueno. También nos acompaña Antonio Ramos Revillas. Él es director de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él también formó parte, de alguna manera, de la Comisión Estatal Electoral al acompañarnos en el comité editorial durante los primeros 2 años de este comité. Y bueno, es autor de literatura infantil y juvenil, entre otras literaturas. Por ejemplo, está su libro, uno de sus libros, que por aquí lo vi en los stands, Salvajes, entre muchos otros libros interesantes. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, igual, muchas gracias por la invitación para hablar, de estos temas que se manejan desde las ediciones del Consejo Estatal Electoral y por supuesto acompañar también a Yaresi, que es una autora que además vamos a compartir pronto, va a tener libro tanto en el Consejo como en la universidad. Sí, estoy muy feliz. Excelente, qué bueno. Bueno, pues queremos empezar a hacer una breve charla, hacemos un diálogo, preparé unas preguntas para que sean detonadoras de esta conversación. Si no les molesta, voy a empezar con Yaresi. Primero queríamos hablar sobre la importancia que puede tener en nuestra sociedad actual hacer libros infantiles y juveniles con esta etiqueta que se le pone desde la industria editorial, ¿verdad? ¿Por qué crees, Yaresi, que deberían hacerse libros dirigidos especialmente a las infancias? Bueno, más allá de lo que la lectura puede dejar en una persona, que ya hay estudios de eso, yo considero importante acercar a la gente joven, a la niñez, a la palabra, ¿no? A la belleza de la palabra, a la imagen que la palabra nos puede dar. Estamos hechos de palabras, vaya, la realidad humana está construida a partir de la palabra. Y creo que estimular esa parte es importante porque además somos seres que no podemos estar ajenos a la belleza, ¿no? Al arte en general. Entonces, ¿por qué no hacer algo especialmente para gente de estas edades, ¿no? Como invitarlos más allá de lo que les pueda dejar como contenido un libro. Qué interesante. ¿Qué opinas tú, Toño, sobre esta labor de los libros? Pues creo que más allá más allá del hecho literario en sí de los libros, hay un hecho formativo que sale a pesar de que los autores, aunque los autores no lo quieran incluir, digamos que en su texto, al sentido de las moralejas tan famosas en la literatura para niños y jóvenes, al final de cuentas es importante que los niños entren en contacto rápido con las situaciones complejas de la vida, con las situaciones que los van a llevar a preguntarse lo que todo adulto también se pregunta ya sobre la vida, sobre la democracia, sobre la pluralidad, sobre la empatía, Entonces, tenemos textos que están ahí, aunque no quieran formarlos, pero de los cuales los niños empiezan a hacer inferencias y a decir, este texto me gusta porque ocurre tal cosa, pero en el fondo también hay un aprendizaje secundario sobre qué es la vida. Entonces, si no les damos a estos niños esta posibilidad de encontrarse muchas formas de comprender y de ver la vida, pues les quitamos la oportunidad de desdoblarse, de ampliar su mundo, también del lenguaje, por supuesto, pero también su posibilidad del desarrollo de la fantasía, de la imaginación, estas cosas como normales que se dicen de la literatura para niños y jóvenes, pero particularmente es esta posibilidad de entrar a los grandes temas, ¿no? Sí, son como una vía de escape a pulsiones que ya traen los niños y las niñas, ¿no? O sea, Sí. vas a desarrollar sus talentos, sus inquietudes, sus habilidades o sus preguntas hacia los temas filosóficos de la vida, ¿no? Sí, o darle causa a sus miedos también.
que la literatura para niños no toda es alegría, también es un espacio para hablar de los temas como complicados. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, darles posibilidades de encontrar más espejos, ¿no? Y los dicen que los libros es eso. Si no les das libros, si no les das historias, pues ¿con qué se forman? ¿Con qué diversidad de opiniones puede construir un espacio de inclusión, de pregunta misma, si no les das material para que se las pregunten, ¿no? Claro. Y después de esta primera pregunta introductoria, Yaresi, para ti, ¿qué aspectos podrías mencionar que hacen a un buen libro infantil? Híjole, sí es una pregunta difícil, pero para mí, ¿qué debe hacer un buen libro infantil? En primera, cuando hablamos de narrativa, contar bien una historia, ¿no? Creo que sobre cualquier tema podemos contar una historia, pero si está bien contada, pues obviamente va a ser atractiva para el lector, ¿no? Sobre todo para estos lectores. Hay ciertos temas que creo que deben de estar ahí, ¿no? Como decía ahorita Toño, hay temas muy importantes que no se pueden dejar de lado y creo que también tendríamos que considerar las edades para incluirlo, ¿no? O más bien no. Creo que la historia debe estar bien contada y está bien contada cuando consideramos la edad del lector, ¿no? Y la edad lectora de la persona que se va a enfrentar a ese texto, ¿no? Y debe de tener, pues obviamente, un contenido bien pensado, ¿no? O sea, que tú como escritor sepas qué es lo que quieres decir, cómo lo vas a decir y cuáles van a ser los recursos de los que vas a disponer para contarlo. Ok, quizás se rompe un poquito el de escribo para mí, es más bien... Ajá. Cuando escribes para ti, lo pones en un diario, lo guardas en un cajón, no andas tocando puertas, no andas buscando convocatorias, es una vil mentira. Sí, te tienes que sentir cómodo, si tú no te sientes cómodo como lector de lo que haces, pues es que algo anda mal, ya es un indicador, pero de entrada tú estás lanzando como una botella al mar, ¿no? Y lo que esperas es que alguien la recoja, eso creo que así es. Sí, claro. ¿Qué opinas, Toño, de esta parte? No, pues, un buen libro. Un buen libro, pues hablando sobre todo de las infancias, parecería una paradoja, pero en realidad lo primero es que no los traten como niños. Es decir, que no sean condescendientes, que no sean condescendientes con su proceso de formación. Que no crean que por tratar temas bonitos, con colores pastel, rosado, como que que no haya prejuicios. Que no haya prejuicios. Es decir, un buen texto para niños debería darle al niño la posibilidad de hacer una pregunta. Okay. Y creo que eso ocurre en la literatura para adultos, ¿no? Entonces, sí. Si de pronto tú quieres encauzar mucho su proceso de la interpretación del texto, esta interpretación, y que llegue a donde tú quieres que lleguen, entonces ahí no hay un modelo, ahí hay como ya una mirada adultocéntrica, como dicen ahora, para que el niño piense lo mismo que tú. Entonces creo que un buen libro para niños debería ser eso, debería tenerles mucho respeto, debería no ser condescendiente con ellos, debería ser tan difícil o tan lindo como sea la intención del autor. Y por supuesto debe haber como un mecanismo, como dice Yaresi, de saber a qué tipo de público infantil te estás dirigiendo. En el sentido no de sus capacidades de comprensión del tema, sino sí de sus capacidades de interpretación a partir de tantas palabras, cuántos personajes. No le vas a dar a un niño de 8 años o de 7 años una historia que tenga 90 personajes, que inicie con el futuro y que juegue así. Sí, que tenga como una estructura más... Ajá, sí. Exacto. No, le das algo que tal vez entre en sus posibilidades de razonamiento y de imaginación. Y así, creo que ese sería como un punto como importante. Sí, claro. Pero lo importante es no escribir para ellos pensando que por ser niños la historia debe ser más fácil, o debe ser bonita, o debe ser obvia. O dejar mensaje. Yo creo que los niños siempre nos demuestran que son más inteligentes de lo que creemos y luego ellos lo perciben como artificial, ¿no? Y está como hecho para mí y bueno, lo rechazan, sobre todo ya cuando van llegando a la pubertad, a la adolescencia, ¿verdad? La pubertad rechaza todo. Bueno, sí, es decir, no les puedes dar gato por liebre a los niños, ¿no? Sí. O sea, si tú llegas al final, o sea, les estás como lanzando muchos fuegos artificiales para que al final entiendan que hay que lavarse los dientes después de comer, el niño va a abandonar el libro a la mitad y va a decir otra vez el mismo choro.
¿no? Esto es propaganda. Y Sí. hay papás que compran mucho ese tipo de libros porque creen que les van a ayudar a educarlos. Sí. Porque no les quieren dar preguntas, no quieren que se pregunten más cosas, quieren ya taparles la duda ya con esto y así es como... Un manualito. Un manualito, ¿no? Ajá, claro. Bueno, si gustan pasamos al bloque 2 de las preguntas que hicimos. Ahora empiezo con Antonio. Sobre los libros de la Nacahuita, que bueno, son los libros que de los que queríamos hablar. Los dos primeros que ya mencioné de Yaresi, La Guerra de las Engracias y Más Fácil que una Receta de Flan. Y ahora este año publicamos uno nuevo de la escritora Grisel Delgado, ilustrado por Paulina Barraza, es A quien le haremos un monumento. Antonio, ¿cómo ves tú tu experiencia con estos libros, ya que los has hojeado, que los has leído y que, bueno, nos ayudaste en el comité, ¿verdad, Pau? Sí, pues ese creo que es fundamental, de nuevo, como lo decía al principio, ¿no? Darles a los niños la posibilidad, un espejo en el cual hacerse... a ver, hay libros que les hacen preguntas o tienen como propuestas de diálogo con la soledad, con la pérdida de los papás, o de la pérdida de los amigos o de la mascota, con la valentía, Entonces creo que de la misma manera debe haber libros para ellos que les lleven a preguntarse cuestiones como la solidaridad, la cuestión comunitaria, la cuestión de los derechos propios también, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es necesario que lo hagan. Luego, a veces, como instituciones públicas, no lo digo, por supuesto, por el Consejo, sino por el amplio mundo de institución pública seria, olvidamos que también tenemos una responsabilidad con estos lectores y con estas lectoras. Solamente queremos publicar libros para adultos y se acabó, pero no, también tenemos una responsabilidad, también es un espacio para que ellos empiecen a preguntar. Estoy seguro que habrá niños y niñas que han leído estos libros que tal vez en un principio tal vez no asociarán el pie, ¿no? ¿Quién es el editor? Y tal vez ni siquiera tal vez el autor o la autora, pero se les quedará que tuvieron un libro y en algún momento dirán, fue del Consejo Estatal Electoral, es de Yaresi. Y entonces les dará pauta para seguir buscando más libros y sabrán que ahí estuvieron, ¿no? Una institución preocupada por ellos, ¿no? Muy bien, gracias, Antonio. Yari, ¿cuál es la experiencia tuya como autora de estos libros? Digo, si te acordarás cuando llegaste y tocaste la puerta de la comisión, cómo fue construir La Guerra de las Engracias y cómo fue construir Más Fácil que una Receta de Flan. Fueron procesos muy diferentes. Como tú bien mencionaste ahorita, yo termino La Guerra de las Engracias y cuando acabo de escribirlo me doy cuenta de que es un material para un instituto electoral, ¿no? Porque veo precisamente que el juego está diseñado, está planeado, está pensado para hablar de eso, ¿no? De organizarnos, de tener una participación ciudadana ordenada, pero también está el tema de la aceptación al otro, el respeto al otro, ¿no? Que es algo fundamental para poder interactuar como sociedad. Y entonces lo escribo y empiezo a tocar la puerta, ¿no? Ese fue como muy, muy orgánico. Pero se queda en la cuestión de preparar elecciones. El otro material, en cambio, sí tuvo también un reto distinto, porque después de presentar La Guerra de las Engracias, entonces ahora pienso qué más puedo aportar para hablar de participación ciudadana desde estas edades, ¿no? Que de hecho estas decisiones y esta participación, esta organización social, los niños la tienen desde muy pequeños. En el mismo kinder, en la misma primaria, se tienen que poner de acuerdo y tienen que votar para ver qué comida van a elegir para la fiesta en cuestión, ¿no? Que si el Día del Niño, que si el Navidad, etcétera. Pero lo mismo hacen para elegir la actividad que quieren hacer y lo mismo se tienen que poner de acuerdo para usar ciertos materiales, porque no todos lo pueden usar al mismo tiempo, así que dije, bueno, no es algo ajeno a su vida. ¿De qué manera lo presentamos? Que les guste, que les parezca atractivo y que como dice Antonio, ¿no? Que también pues surjan todas estas preguntas que nosotros nos hacemos diario, ¿no? Y que ellos con más ganas, porque pues obviamente no hablamos mucho los adultos, los padres, por ejemplo, de participación ciudadana con niños. O sea, es un tema que casi no tocamos porque creemos que eso lo van a enseñar en la escuela. Y entonces cuando preparo Más Fácil que una Receta de Flan, dije, bueno, la participación ciudadana va más allá de lo electoral, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando elegimos a alguien y esperamos que ese alguien haga todo? ¿Y qué va a pasar cuando no
evidentemente no voy a poder hacerlo todo. ¿Qué tengo que hacer yo entonces como ciudadano? ¿No? Y así fue como se pensó más fácil que una receta de flan. Claro, precisamente más fácil que una receta de flan nos da esa sensación de que las cosas pudieran parecer muy fáciles cuando las vemos de afuera, pero cuando hay que meternos a cocinar el asunto que haya que cocinar, pues bueno, hay que limar asperezas y hay que ponernos de acuerdo y hay que conocer a las demás personas para ver quién puede hacer, quién está capacitada para qué cosa, y bueno, es todo un... A mí me gustan mucho estos dos libros y son como el de la Guerra de las Engrasas que está por allá, y son como, yo le digo que es la comida porque la Guerra de las Engrasas habla de hacer unas quesadillas y la de la receta del flan pues viene siendo el postre porque es la parte de organizar como este festival mágico, ¿no? Que va a ser sobre. Y luego en el nuevo libro que tenemos, porque acá en la Guerra de las Engrasas hay unas votaciones. En más fácil que una receta de flan, hay primero una votación, pero después viene la participación ciudadana en un comité para arreglar lo que salió mal con la persona que se eligió. Y aquí le haremos un monumento, va un paso más allá a otro mecanismo de participación ciudadana que son las asambleas ciudadanas. Y acá es toda la gente, la comunidad de un bosque se va a poner de acuerdo para ver qué significa poner un monumento, para qué le va a servir al bosque poner un monumento y quién es la persona digna de llevarlo a cabo. En ese brete están los personajes de este bosque, y pues bueno, una última pregunta, no sé si quieran hacer algún comentario en general sobre la charla que hemos tenido hoy. Pues yo nada más quiero agradecer por ceder este espacio editorial a escritores de literatura infantil y juvenil. Son temas muy importantes y me parece muy acertado que ustedes nos hayan abierto esta puerta a través de las convocatorias para poder generar estos materiales. Es importante que todos nos involucremos para crear una mejor sociedad, ¿no? Entonces me parece maravilloso el proyecto, me parece que le han dado un cuidado editorial precioso y muy, muy respetable. Muchas gracias. Sí. No, pues lo mismo, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de hablar con los adultos, de que estos libros también tenemos que acercarlos, ¿no? De darles a los niños la oportunidad de que escojan lo que quieren leer y que también estén preparados para las preguntas que van a ocasionar, ¿no? No son, que se les quite esta idea a los papás de que los libros son para callar a los niños, no, al contrario, le das un libro al niño y se potencia todo lo que quiere hacer, todo lo que quiere preguntar, es como, sí, un poco, y que bueno, esa es la forma como se construyen ciudadanos también. Tenemos en el stand de la universidad una frase que es: leer es hacer universidad. Y pues es eso, ¿no? Leer es hacer vida, leer es hacer comunidad, leer es hacer libertades, nuestros derechos, es todo. Entonces, que no piensen que los libros son solamente para el ocio, ¿sí? Sí lo son también. Pero también para formarnos como personas al encontrarnos ahí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso, y qué padre que desde el Consejo lo estén haciendo, no solamente con estos libros, sino con el resto del catálogo. Así que pues muchas felicidades y pues felicidades. No, pues muchas gracias a ustedes, tanto por la colaboración que hemos tenido para este proyecto y también por estar aquí y platicar. Hacemos el pequeño anuncio, por ejemplo, para maestros, maestras que nos estén escuchando, bibliotecarias y bibliotecarios. Tenemos estos libros a disposición totalmente gratuitos y pueden preguntarnos, pueden buscarnos en la página web, se pueden descargar gratis o también podemos hacerles llegar incluso para actividades que puedan tener en sus salones, en sus bibliotecas, ejemplares físicos. Y bueno, pues ya nada más, como una despedida de esta charla, les recordamos que estamos aquí en el stand 319 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Vamos a tener libros de la colección de los libros de Nacahuita, pero también vamos a tener libros de investigación para profesores, investigadores en ciencia política, en democracia y en elecciones, y algunos otros de contenido más divulgativo para público y ciudadanía en general. Entonces, les recuerdo que este libro nuevo de ¿A quién le haremos un monumento? Va a estar en un taller el próximo sábado y domingo aquí en la feria, afuerita del pabellón infantil, y vamos a tener a Diana Motis, que es pues tallerista y cuentacuentos, y va a trabajar ahí con niños, va a ser abierto al público que quiera venir. Sábado y domingo de este próximo fin de semana.
Y bueno, pues muchas gracias, nos despedimos y espero que todos estén bien.